Bueno, para el lanzamiento de un proyectil o el movimiento parabólico se deben tener en cuenta dos movimientos. Uno corresponde al movimiento con la horizontal o componente en X y otro con la vertical o componente en Y. Para ello utilizamos una de estas expresiones. La primera, la componente en X, que es la velocidad que me dan en X es igual a la velocidad con que fue lanzado por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y la velocidad en Y corresponde a la velocidad inicial que me dieron por el seno del ángulo que fue lanzado, en este caso el proyectil. Esto es en Y. Y esto es en X. ¿Listo? El vector resultante corresponde en este caso a la raíz cuadrada de el vector o en este caso la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. Quiere decir que ese sería nuestro vector resultante. ¿Listo? En un movimiento que se da de esta manera, ¿cierto? En un movimiento parabólico, cuando alguien lanza una pelota de fútbol, tiene este movimiento. Bueno, la particularidad del movimiento parabólico entonces radica en sus dos componentes, además que en la parte más alta la velocidad en este caso en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué la velocidad en Y debe ser igual a 0? Porque si no seguiría subiendo el cuerpo. Entonces la velocidad en Y debe ser 0, mientras que la velocidad en X va a seguir para poder avanzar, en este caso horizontalmente. Bueno, esta es como la parte pues teórica del movimiento parabólico. Aquí tenemos unos ejercicios similares a la guía número 7, en donde nos piden hallar la velocidad en la componente en X y la velocidad en la componente en Y. Para ello debemos emplear entonces estas expresiones. Entonces, velocidad, me las están dando por aquí, de 200 metros por segundo. Para la velocidad en X voy a utilizar esta expresión de acá. Bueno, para la velocidad en X debemos utilizar esta expresión que he encerrado de color verde. Entonces, lo que hacemos es escribir aquí la velocidad que me la están dando, 200 metros por segundo. A cambiarle el color, 200 metros por segundo por el coseno del ángulo que me están entregando. En este caso el ángulo es de 0 grados, coseno de 0 grados. Eso nos debe dar igual a, en la calculadora sabemos que coseno de 0, o por definición pues en matemáticas hemos visto que coseno de 0 es 1. Entonces 200 por 1 nos da 200. O sea que la velocidad en el vector de la componente horizontal o componente en X es igual a 200. Entonces escribimos 200. 200. Ahora en Y vamos a emplear esta expresión de acá. Eso será para Y. Entonces lo que hacemos es reemplazar la velocidad que me dieron, mírenla aquí, 200. Entonces escribimos 200, vamos a hacerlo de color rojito, 200 multiplicado por el seno del ángulo que me están entregando. En este caso el ángulo, mírenlo aquí, el ángulo θ es igual a 0 grados. Quiere decir que eso nos da 200 por seno de 0, si lo hacemos pues en una calculadora, o conocemos pues en este caso el orden del valor del producto del ángulo notable, va a ser 0. Seno de 0 nos da 0. 200 por 0 pues nos dará 0. Quiere decir que la velocidad en ese punto es de 0 en la componente en Y. Listo, entonces escribimos aquí 0. ¿Qué quiere decir que la velocidad en X es 200 y la velocidad en Y es 0? Pues que se encontrará posiblemente en el punto más alto del lanzamiento. Es decir, cuando fue lanzado,
esta pelotica o este proyectil, lo más seguro es que si tiene un ángulo de 0, es porque la pelotica está o el proyectil está en la parte más alta de ese movimiento, ya que el ángulo que está formando con la horizontal es 0. Y además, una clave es la componente en Y. Si su velocidad es 0, como habíamos mostrado anteriormente, quiere decir que la pelotica no está subiendo, no va a seguir subiendo, es decir, alcanzó su parte más alta. Eso es lo que significa esta parte de aquí. Una velocidad también de 200, pero el ángulo ya es de 30. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir 200, en este caso de color verdecito, porque estamos trabajando con la componente en X, 200 ¿por qué 200? Porque es la velocidad que me están entregando. Si fuera una velocidad de 300, entonces ubico aquí 300. Si fuera de 500, entonces 500. Pero en ese caso, 200 metros por segundo por coseno de 30 grados. De 200 por coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2 o 0,866. Lo podemos hacer en nuestras calculadoras, multiplicado por 200. Eso nos da 173,2. Entonces, las unidades que tenemos son metros por segundo. Entonces escribimos 173,2 metros por segundo. Entonces ya sabemos que las unidades de la componente en X son metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad está en metros por segundo. Y la velocidad en la componente en Y también será en metros por segundo. Listo, calculemos ahora nuestra componente para la velocidad en Y. Para esa componente realizamos entonces el mismo procedimiento, escribimos el valor, en ese caso 200 por, miramos la fórmula, 200 por seno de teta, es decir, seno del ángulo que estoy trabajando, 30 grados. 30 grados, eso nos va a dar igual a 200 por el seno de 30 es 1/2 o 0,5, es igual a 100. Quiere decir que la velocidad cuando el ángulo es de 30 grados y lleva una velocidad inicial o fue lanzada con una velocidad inicial de 200 metros por segundo, la componente en Y equivale a 100 metros por segundo. Entonces lo escribimos. ¿Qué quiere decir? Que en mi trayectoria hay un ángulo de 30 grados. Hay un ángulo de 30 grados. Lo tenemos tal vez por aquí. El ángulo que se está formando es este, con la horizontal de 30 grados. Y este sería el vector donde la velocidad es de 200 metros por segundo. Con nuestro tercer renglón nos dice una velocidad de 200 con un ángulo θ de 45. Entonces lo que hacemos es reemplazar 200 por, como estamos en este caso, en X, entonces utilizamos la de arriba, componente en X o velocidad en X, es la velocidad que me dieron, 200 por el coseno del ángulo. El ángulo en este caso son 45 grados. Eso nos va a dar igual a 200 por, realizamos la operación, coseno de 45 nos da raíz cuadrada de 2 sobre 2, es decir, 0,707. Y el resultado lo multiplicamos por ese 200 que tenemos aquí. En total, 141,42. 141,42. Ahora miremos la componente en Y. Nuestra componente en Y nos dice que utilizamos esta expresión de acá, en Y, que será 200, que es la velocidad con la cual fue lanzado, por, o la componente de la resultante también, por seno de 45 grados. El seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Es decir,
0,707. Eso nos va a dar igual a 141,2 metros por segundo. Aquí faltó escribir el coma 4. ...200... como es la componente en X... como es la componente en X... entonces debe ser con coseno. Entonces recordemos, componente en X con coseno. Componente en Y tiene que ver con seno. Entonces componente en X con coseno. Coseno del ángulo que nos están dando. En este caso, 60 grados. El coseno de 60 grados equivale a 1/2 o 0,5. Es decir, eso nos va a dar un resultado de 100 metros por segundo. Sería nuestra velocidad en el componente en X. Metros por segundo. Ahora, nuestra componente, esa componente en Y, será igual a 200 por seno de 60 grados por 0,866. Y eso nos va a dar finalmente 173,2. 173,2 unidades. Metros por segundo, recordemos. Metros por segundo. Por último, tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces escribimos la velocidad en la componente en X. Utilizamos esta expresión que está verdecito. 200 por coseno de 90 grados. Recordemos que el coseno de 90 grados vale 0. Entonces 200 por 0 nos da 0 en este caso. Ahora, la componente en Y. Entonces nos vamos para la componente en Y. Tenemos lo siguiente. Cuando es componente en Y utilizamos la expresión con seno. Seno de 90 grados. Recordemos que seno de 90 grados equivale a 1. Entonces queda 200 por 1 igual a 200. Listo, entonces 200, escribimos 200 metros por segundo nuestra expresión acá. Bueno, tenemos el siguiente problema. Una catapulta lanza un proyectil con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal y con una velocidad de 20 metros por segundo. Para calcular o para encontrar la solución a este problema nos están pidiendo, primero, que calculemos el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto, es decir, en este punto. Listo, no sabemos cuál va a ser el tiempo, pero sí conocemos algo. Conocemos que el proyectil con la horizontal forma un ángulo de 60 grados. Este es el ángulo que se está formando. Es un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Y esa velocidad que nos están entregando es de 20 metros por segundo. Una velocidad de 20 metros por segundo. Quiere decir que esta velocidad se va a descomponer o va a tener dos componentes. Una componente en X, llamada velocidad inicial en X, y una componente en Y. Para la componente en X, eso nos va a dar igual a la velocidad, como es en X, tiene que ver con el coseno en este caso, de el ángulo que me están entregando. Como estamos desde el comienzo del movimiento, podemos llamarlo velocidad inicial en X, es decir, V sub 0X. En este caso, eso nos va a dar igual, lo voy a escribir por aquí al frente. Velocidad de 20 metros por segundo por coseno de 60 grados. Entonces, coseno de 60 grados. Recordemos que el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Entonces, 20 por 0,5 o 1/2, que es lo mismo, ¿cierto? Realizamos esa multiplicación, 20 por 0,5, entonces nos da que nuestra velocidad inicial en X es igual a 10 metros por segundo.
Ahora, para calcular nuestra velocidad inicial en Y, con que inicia el movimiento, eso va a ser igual a velocidad, como es en Y, tiene que ver con la expresión, con la función trigonométrica seno, seno del ángulo. Eso es igual a velocidad 20 metros por segundo por el seno de 60 grados. Seno de 60 grados es 0,866 o raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces 20 metros por segundo por 0,866. 0,866 para una velocidad inicial en la componente en Y igual a, que realizamos eso en una calculadora, a 17,32 metros por segundo. Tanto esta velocidad en X como en Y las vamos a tener guardadas por aquí a un lado para encontrar ese tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto en el lanzamiento de ese proyectil. Bueno, para estos valores los vamos a guardar aquí a un lado para resolver el problema, que es encontrar el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto una vez se lance ese proyectil. Bueno, entonces para encontrar ahora el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto en el movimiento o en el lanzamiento de ese proyectil, debemos recordar que la velocidad alcanzada en ese punto en la componente en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque si es diferente a 0, indicaría que el proyectil seguiría subiendo en la componente en Y. Y observemos que en este punto ya el proyectil va a comenzar a caer. ¿Qué indica? Que en Y no va a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces va a ir decreciendo después de ese momento. Entonces vamos a utilizar esta expresión que tenemos para el movimiento parabólico, donde nos dice que la velocidad en la componente en Y es igual a la velocidad inicial con que fue lanzado en Y más la gravedad por el tiempo. Sabemos que la velocidad en la componente en Y, en este caso, es 0. Entonces colocamos 0 igual la velocidad inicial en Y, la habíamos encontrado previamente, 17,32 metros por segundo, más la gravedad. Para fines pues como prácticos, la gravedad es de 9,8, pero la vamos a utilizar en este caso como 10. Como va en contra del movimiento, entonces vamos a colocar la negativa porque va en contra del movimiento. En ese momento está en la parte más alta. Entonces menos 10 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo que desconocemos en este momento, que es el tiempo que estamos encontrando. Despejamos. Este 17 está sumando. Decimos que en el otro lado será negativo. Igual menos 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo. Por último, este menos 10 está multiplicando a la t. Mírenlo aquí, está pegadito. Así tenga este signo negativo aquí adelante, está multiplicando esta expresión al tiempo. O sea que al otro lado decimos que estaría dividiendo. Entonces menos 17,32 metros por segundo sobre menos 10 metros por segundo al cuadrado, igual al tiempo. Cancelamos unidades, un metro con un metro, uno de los segundos con uno de los segundos. 17,32 dividido 10, eso nos da 1,732. Quiere decir que nuestro tiempo que gasta en alcanzar el punto más alto en el lanzamiento de ese proyectil es de 1,732 segundos. Porque recordemos que nos quedó un segundo. Este segundo que está abajo por productos de extremos y medios pasa arriba, como lo expliqué en un anterior video. Entonces el tiempo que tarda en alcanzar este punto más alto es de
1,732 segundos. Bueno, para encontrar ahora el alcance horizontal, es decir, la distancia que va a recorrer ese proyectil de manera horizontal, lo que conocemos como alcance horizontal, lo representamos con la letra D. Entonces no sabemos cuánto nos va a dar, ¿cierto? Pero tenemos esta segunda expresión. La distancia es igual a la velocidad inicial en X, la componente en X, por el tiempo. En este caso, ese tiempo se conoce como tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo es equivalente, ese tiempo de vuelo, lo vamos a llamar TDV, es equivalente a 2 veces el tiempo que tardó el proyectil en alcanzar el punto más alto. Es decir, 2 por 1,732 segundos. Eso nos va a dar igual a ese tiempo de vuelo. ¿Por qué 2 veces? Porque en el movimiento parabólico, en el punto más alto, el tiempo que tarda subiendo es el mismo que el tiempo que va a tardar cayendo. Entonces multiplicamos 2 por 17, 1,732, 2 por 1,732 y nos da 3,464. 3,464 segundos. Listo. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar distancia o alcance horizontal, es decir, la distancia que alcanza horizontalmente desde el movimiento, desde el momento en que se lanzó el proyectil hasta el momento en que cae o toca el suelo. Va a ser igual, velocidad inicial en X, 10 metros por segundo, por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, miren aquí al frente, se nos da 3,464. Cancelamos un segundo con un segundo. Y eso nos va a dar que la distancia, en este caso es 10 por 3,64, 34,64. Y las unidades son metros. Y con eso hemos resuelto este problema. Para realizar la catapulta casera necesitamos un gancho de pasta, de esos que utilizamos para ropa. Necesitamos una tapa de una bebida. Necesitamos, en esta ocasión voy a emplear 2 proyectiles. Una es un moño y el otro corresponde a un algodón enrolladito. Y tendremos que utilizar también pegante. En mi caso tenemos silicona con una candela. Procedemos entonces a pegar la tapa sobre el gancho, que va a ser la base para el proyectil. Dejamos que se seque y tenemos entonces ya nuestra catapulta casera.